capítulo 1, leemos los versículos 3 al verso 5. Venimos hablando sobre el tema realidad bíblica de la vida en el cielo. Venimos enfocando allí preliminares sobre la conformación del cielo y quién habita en el tercer cielo. Y nos quedamos en quién descendió del tercer cielo y ascendió nuevamente allí. Y por allí nos quedamos. Dice la palabra, puesto de pie, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Ya casi. Amén. Llenamos nuestro rostro. Amado Dios, muchas gracias por esta noche, muchas gracias por los hermanos aquí presentes. Bendice, Señor, conforme a las necesidades que en ellos hay, Señor, sobre todo ayúdeles en lo espiritual. Señor, aflojen en la vida espiritual, no aflojen en la relación contigo, en su compromiso como miembros de la iglesia, manténle firmes, fieles, cada día con la mirada puesta en Cristo. Ayúdeles, Señor, en todas las otras necesidades que tienen, pues tu palabra dice poner la mira primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Señor, tú conoces a la perfección nuestras necesidades. Nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en ti. Entendemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se sustenta y depende de ti, Señor. Nos gozamos grandemente que tú eres nuestro Dios. Por favor, bendícenos en esta noche, dirígenos por medio del Espíritu Santo en la enseñanza de tu palabra. Que esa palabra venga a poner fervor, pasión, deseos espirituales, más interés, Señor, por las cosas celestiales, por las cosas eternas. Te ruego, Padre, que nos tome bajo el poder del Espíritu Santo y nos dé reverencia ante ti y ante tu palabra. Por favor, buen Dios, continúa ayudando a nuestro hermano Francisco a salir adelante. Tuyo es el poder y la gloria, Señor, y confesamos que nada hay imposible para ti. También te pongo a mi esposita en tus manos para que me ayude, Señor. Ella pronto puede estar bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pasen adelante. Bienvenidos. La semana pasada nos quedamos en el Cristo bajó del tercer cielo y ascendió. Y leíamos un pasaje que de repente mi esposa dice, es importante tal vez aclarar. Y ese pasaje está en Efesios capítulo 4. Recordando siempre que la Biblia se explica a sí mismo, no es un asunto de opinión o apreciaciones personales, sino el interés se centra en qué dice la Biblia. Y eso es lo que debemos creer, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Decíamos en los varones, pasábamos por Proverbios 23,
despreciable. Citamos otro pasaje allá en 2 Corintios 2, verso 17, que no somos como muchos que metan falsificando las palabras de Dios. Nuestro interés se centra en lo que Dios dice, no en lo que Dios pueda decir u opinar. De manera que Efesios capítulo 4, en el momento que Cristo muere en la cruz, dice que fue sepultado. Pero en ese momento que fue sepultado, el cuerpo ciertamente fue metido en una cueva que habían tallado como sepultura de José de Arimatea. No se había usado, ni siquiera era enterrado. Es como un paredón donde se talló, como se dice, un nicho, algo así parecido, ¿verdad? Pero más que esa escena de la cruz a la sepultura, está sucediendo algo más trascendental. Y dice el capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La palabra del Señor nos enseña de que Cristo descendió a la parte más baja de la tierra, y eso no se refiere específicamente a que Cristo bajó del cielo a la tierra. No tiene un significado, porque la escena se presenta después de la muerte, después de la crucifixión, y hay otra escritura en ese sentido que nos ayudan a explicar. Miremos San Mateo 12:40. No me voy a entretener en esto porque no es que está en nuestra enseñanza. Capítulo 12, verso 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Subraya, ¿a dónde? En el corazón de la tierra. En el corazón de la tierra. En el corazón de la tierra, dice la palabra del Señor. Verso 40. Por 3 días y 3 noches. Y hay una escena allí interesante, y es que Cristo descendió, específicamente algunas traducciones dicen que Cristo descendió al infierno. Recordemos que aclaramos, el infierno no ha sido inaugurado, pero es una interpretación que se hace del Seol o del Hades. Recordemos que era un lugar dividido, donde en una parte iban los perdidos de acuerdo al Salmo 9:17, y la otra parte iban, o se conocía como el seno de Abraham o el paraíso, donde iban los salmos. Allí fue donde Cristo descendió, y eso lo define la Biblia como el corazón de la tierra. No conjeturamos, solo sabemos que el corazón de la tierra es un núcleo incandescente con temperaturas altísimas, y de allí los volcanes manifiestan lo que hay en el corazón de la tierra. Es un respiradero, los volcanes de ese lugar. No necesariamente decimos que eso es así, pero entendemos que Cristo descendió al corazón de la tierra. Es lo que dice la palabra, que había en el corazón de la tierra un lugar que recibía las almas de los perdidos y las almas de los santos. Pero después de que Cristo resucita, ya no se menciona más ese lugar como el lugar de los santos.
sino solo como el lugar de los perdidos, ya no como el lugar de los sanos. Y hay un pasaje allí en 1 Pedro 3:19 que nos ayuda mucho en la interpretación. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo fue a llevar la buena nueva de su obra redentora a los salvos que estaban en el seno de Abraham. Y luego que resucitan, dice, llevan cautiva la cautividad que estaba cautivo. Todas las almas de los salvos. Hoy la palabra del Señor nos presenta una escena maravillosa a nosotros, donde la Escritura dice que cuando un santo muere, dice ausente del cuerpo, presente al Señor. ¿A dónde está el Señor? A donde llevó cautiva la cautividad. ¿Sí, hermano? Hay un detalle interesante en relación a lo que está diciendo, porque realmente dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego. Cuando dice que bajó las partes más bajas, entonces el énfasis se da en las almas que estaban con el seno de Abraham, no en el Hades, porque luego aparece en el capítulo 20. Y es muy importante allí lo que está diciendo, en lo que toca a los perdidos, está tomando el contenido de los cuerpos de las sepulturas y el contenido de las almas en el Hades, y todos los que no hayan inscrito en el libro de la vida fueron arrojados al infierno del fuego. Ese es un detallito, hay más de escritura en este sentido, pero lo que se dice es suficiente. Entonces Cristo, dice la palabra del Señor, que descendió y volvió. Explicamos la semana pasada en Juan 3:13 que nadie más aparte de Cristo ha subido en cuerpo y alma, nadie más. Y surgen preguntas que yo no puedo responder, porque la Biblia no arroja luz en ese sentido. Y dice la palabra del Señor que nosotros no debemos pretender saber más de lo que está escrito. Y se conjetura mucho respecto a Elías y a Enoc. Enoc fue traspuesto. ¿A dónde fue traspuesto? No dice la Biblia. Yo no puedo decir. Y Elías fue arrebatado en un carro de fuego. ¿A dónde lo llevó Dios? Yo no lo sé. Solo sé que eran santos, salvos. Sabemos que Moisés fue sepultado en el monte Nebo, ¿verdad? Nadie supo dónde Dios lo sepultó hasta hoy. Así es que hay muchas cosas secretas. Sí. Las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas son de Dios. Amén. De manera que no podemos conjeturar. Solo leemos en Juan 3:13 que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el cual también está en el cielo. ¿De quién estamos hablando? De Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la bendita palabra. Hay muchos textos bonitos en ese sentido. Si vamos a Lucas, a Hechos 7, nos encontramos que, y aquí es bueno explicar otro detalle, en Hechos capítulo 7, de un hermano en la fe, de un salvo, de un redimido, de un hijo de Dios, que pudo ver el cielo abrirse y oye, ¿verdad qué mirada más buena? Esa mirada traspasó el primer cielo, el segundo cielo y llegó hasta el tercer cielo, donde ni siquiera uno de los mejores telescopios. Aquí hay cosas sorprendentes, ¿cierto? Y estamos hablando de Esteban.
Dice la palabra del Señor, hablando de Esteban, capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué cosa? Vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. ¿Y qué más? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Fue de una mirada telescópica. Increíble, glorioso, maravilloso. Escapa a la lógica, a la ciencia, al sentido común, pero es una realidad. Hermosa, quiero detenerme un minutito, porque cuando un salvo está partiendo en ese momento de transición de la tierra a la eternidad, se abre la visión de ese ser hacia lo eterno y puede ver lo que humanamente usted y yo no podemos ver. Igual sucede con el perdido, el que muere sin Cristo. En esa etapa de transición de esa vida a la eternidad, se abren los ojos a los horrores que les esperan. Muchos de ellos bueno, ahorita usan los aspectos faciales, pero normalmente terminan debudados, espantados, sobre todo aquellos que les llenan de imágenes y cosas de esas. Muchos de ellos les ruegan a la gente de allí que le quiten esas cosas del frente, porque él está viendo, los que están alrededor no están viendo nada. Dejemos esa parte de que no nos interesa. Y dice que Lázaro, llegaron los ángeles a recogerlo. Venció al parado, un hombre de Dios, eran compañeros con el parado, siempre le peleaban allí, pero a manera de divertirse, especialmente como vivían años, y entonces le decía uno al otro: qué viejo está. Dice: usted no tiene la misma edad mía. Que dice formado en Croacia. El punto es que cuando él murió, él hacía ver que estaba bien. Porque es una escena maravillosa para el redimido. Ver al Señor cara a cara. Y esto no es un cuento, porque lo leemos allá en Lucas 16, en la escena del rico y Lázaro, y lo leemos aquí en Esteban. Vuelvo al capítulo 7, versos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pienso que ese fue todo un estímulo y motivación para lo que estaba viviendo. Lo que estaba viviendo, ya usted se leerá el capítulo 7, era terrible. Estaba siendo lapidado por los enemigos del Evangelio. Él murió apedreado, pero mientras sucedía eso, manifiesta ese sello. ¡Wow! No necesitamos de apedreados para ver la gloria de Dios, solo estar seguro que su corazón pertenece a Cristo. Si tu corazón pertenece a Cristo, un día verás la gloria de Dios. Amén. Pero si no pertenece a Cristo, le esperan los dolores de una eternidad separada de Dios por siempre.
Por eso predicamos el Evangelio. Por favor, no se olviden los tratados, no se canse de decirle a la gente, si la gente no quiere oírle, le aborrece, le elimina de su chat. Gloria a Dios por predicar a Cristo en buena hora, porque necesitamos testificar. Sí, una vez que hagamos la tarea, la responsabilidad del que oyó. Hay un pasaje allí en Romanos capítulo 10. Dice el verso 14, capítulo 10 de Romanos, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Está oyendo la tarea? La gente necesita oír para convertirse. Y le cito ahí la lectura bíblica, por favor. Vámonos a Efesios 1, 13 y 14. Es la forma en que usted vino a Cristo, es la forma en que la gente se convierte, es lo que tenemos que predicar. 1:13. En él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que él las haga de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de Jesús. Necesitamos predicar el evangelio. No se canse de hacerlo. Es la forma en que libramos a las personas del pecado y de los horrores de la eternidad. Eso es inimaginable. Pero sé que el rico que estaba en el Seol clamaba desesperado. Le decía a Abraham: por favor, envía a alguien que me regrese. Y como era imposible porque había una cima de separación, le decía: por favor, envía a alguien de aquí que le predique a mi familia, porque tengo 5 hermanos que son iguales que yo. Y entonces Abraham les dice: oigan la ley y los profetas, porque si no oyen la ley y los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levantara de los muertos. Debemos predicar el evangelio. Ya la responsabilidad que ha oído del evangelio es de qué hace con el evangelio. Ojalá sea sabio como usted, que tomó la decisión de venir a Jesucristo. Ha sido lo mejor que ha pasado en nuestra vida. ¿No? Amén. Sí. Tengo 44 años de gozarme. Yo no sé cuánto sé. Y esto seguirá hasta que Cristo venga y yo me vaya. Porque la carrera del creyente empieza en la cruz y termina en el cielo. Allí donde Esteban estaba viendo, extasiado, sorprendido, maravillado. Eso le dio la fuerza para soportar esa transición cruda y a través del apedreamiento pasar a la eternidad. Vaya estímulo de Dios, qué maravilloso. El cielo, amados hermanos, es el lugar de los creyentes. Y los creyentes deberían estar pensando en el cielo. Yo hay veces en mis oraciones le digo al Señor: Señor, ven ya. Pero también entiendo
puede salvar. Pero el anhelo del creyente debe ser estar con Cristo. Le decía Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él quería estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, decía él. El cielo es el lugar donde los santos vamos a estar. Dice Hebreos capítulo 12. Verso 22. El cielo es la patria celestial, la morada de los santos. Dice Hebreos 12:22. Cuando una persona viene a Cristo, entrega su corazón a Cristo, dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la ley. Está hablando el Señor del convertido, a dónde se arranca. Cada creyente debe aprovechar el honor que tiene. No asuma su vida cristiana a la ligera. Todos los días le oro al Señor para que el Señor, en lo que toca a mi familia, ponga en ellos el deseo todos los días de orar, el deseo todos los días de leer la Biblia. Ponga en sus corazones la imperiosa necesidad de congregarse. Ponga en sus corazones la necesidad de servir al Señor y ponga en sus corazones la necesidad de testificar de Cristo. Eso es una oración todos los días. Todos los días le digo al Señor lo mismo. Porque cuando estaban chicos yo los guiaba y les enseñaba. Ahora yo no puedo hacer más que orar por ellos y confiar en el poder de Dios sobre mi familia. No deje de orar por los tuyos, pero usted mismo no se debilite espiritualmente. Es un inmenso honor ser un hijo de Dios. Es un inmenso honor saber que el cielo es la morada de los santos, el lugar donde los redimidos de aquí a muy poco vamos a estar. Nos hemos acercado allí. Mantenga la relación con Dios. Usted tiene libre acceso. Dice el capítulo 10. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. El lugar santísimo no se refiere al altar del tabernáculo ni al altar del templo, se refiere al cielo, a la morada de Dios, al lugar donde Dios está. Allí usted tiene libertad para acercarse todos los días. Orar es hablar con Dios. Usted debe sentir necesidad de hablar con Dios. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero no hablamos con Él. Eso es mentira. Mire, bajémoslo al nivel nuestro. Cuando el amor es real entre personas, queremos estar allí constantes, conversando, y aunque no haya nada que decir, diciéndote algo, estar juntos. El amor a Dios debe ser demostrativo.
Cuando amas a Dios, si amas a Dios, vas a querer hablar con Dios, estar en la presencia del Señor, servir al Señor. Si no, tu amor a Dios es un amor, ¿cómo? Démosle un lenguaje allí de mantequilla. Dice Efesios, vamos a ver. Vamos a ver si le llego a esa escritura. A ver, tal vez alguien me ayuda. ¿Qué dice, mi hermano? La escritura dice que no amaría al Señor Jesucristo sea anatema. A ver, ¿quién lo tiene? Pero es muy importante esa escritura y debemos tomarla muy, muy en serio. Primera Corintios. A ver, ahí me lo pueden leer. 16, 22. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, que el Señor tiene. Amén. ¿Qué significa anatema? Maldito. El que no amaría al Señor sea maldito. Eso es lo que dice el texto. Y en Efesios dice el capítulo 6, verso 24, la gracia sea con todos los que amáis a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, un amor permanente. Ame al Señor. El amor a Dios se ve en la vida de los cristianos. ¿Usted cree que se ve? Fácilmente se ve el amor de los cristianos hacia Dios por su fidelidad, por su consagración, por su servicio, por su espiritualidad. Se ve cuánto aman al Señor. ¿No les parece? Por eso decimos que alguien ama a Dios, ese amor debe ser demostrativo, que deje huella, que deje evidencia, que la gente pueda deducir que esta persona ama a Dios. ¿Por qué lo ama? Porque se ve en su entrega, en la predicación del Evangelio, en el congregarse, en el servirle. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque de acuerdo a Apocalipsis 2:4, el cristianismo podía tornarse en una rutina. Yo hago todas las cosas, pero no siento nada. Hago todas las cosas, pero no las disfruto. Me da lo mismo. No permita que su cristianismo se torne en una rutina. Le dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice el 5, por tanto, arrepiéntete y mira a ver de dónde has caído. Dejar de amar al Señor como quiere ser amado es una caída. Y una caída es pecado. A veces pensamos en el adulterio, la borrachera, la fornicación como pecado y nos escandalizamos. La infidelidad es pecado. Y dejar de amar al Señor es pecado. De hecho, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Leímos, debemos amarle con amor inalterable. No podemos cambiar lo que Dios dice en su palabra. Hoy tenemos un cristianismo donde los creyentes establecen las reglas de su cristianismo y eso no funciona. Por más que usted se las crea, funcionan las reglas de Dios. ¿Qué cree usted que opine o cómo se comporte fuera de las reglas de Dios? El cristianismo es falso. Porque el verdadero cristiano se mueve según las reglas de la palabra.
Jugar a cristiano no tiene sentido, ser un religioso más no tiene sentido. El mundo, el planeta está plagado de religiones y de religiosos. Cristo no vino a llamar religiones ni a formar religiosos. Él vino a producir nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una vida que conserva la pasión, el fervor, el deseo por lo espiritual, por la relación con Dios, demostrando cuán agradecido está con Dios y cuánto amas a tu Dios. ¿Quién debe demostrarlo? Usted. La espiritualidad es un problema personal, es un asunto propio de cada nacido de nuevo. ¿Cómo está viviendo su vida cristiana? Ojalá que le agrade a Dios. Usted puede estar muy agradado, pero agrada a Dios. Allá uno lee Apocalipsis 3, propiamente en la iglesia de la Odisea. El Señor confronta a esa iglesia porque los creyentes de esa iglesia tenían una percepción muy equivocada de su vida cristiana, que no concordaba con la óptica que Dios tenía de ellos como cristianos. Y leemos allí en la palabra del Señor, Apocalipsis 3, dice el verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Está oyendo eso? El agua fría es muy útil y el agua caliente también muy útil. La agua tibia solo la usan para bajar de peso. No podemos bajar el peso en el piso. Agüita bien hirviendo, qué rico café produce, qué buen chocolatito, ¿verdad? Pero dice, ni eres frío ni caliente, algo así como no se sabe qué es. ¿Cómo es que dice, hermano Cristian Cedeño? ¿O somos o no somos? Allí el Señor le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, porque los dos extremos los usa el Señor como figura para mostrar utilidad, beneficio. Dice el verso número 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, el agua tibia es muy difícil de digerir. Yo no sé si ha tenido esa experiencia. Ni el café tibio me gusta, ¿no? Hay que calentarlo para que esté bien, ¿verdad? Dice el 17, porque tú dices, y ahí viene la percepción que muchos pudieran tener de su cristianismo. Hay que soltar, sí. Gracias a Dios por la obra de la cruz. Amén. Amén. Pero a partir de ahí usted tiene que construir una vida en Cristo. Amén. De acuerdo a 1 Corintios 3, 11 y 12 principalmente. Porque dice, sobre este fundamento alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, heno o madera. Está hablando no de construcciones de diferentes materiales, está hablando de la construcción de la vida espiritual sobre el fundamento. Dice el 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento cada nacido de nuevo construye su propia vida espiritual. Solo que a veces dejamos de construir, pero no dejamos de ser. ¿Entienden esto? Y de repente, con estar por ahí, nos sentimos bien completos. Y el desafío es crecer en Cristo.
Y si no estamos creciendo en Cristo, las cosas no están bien. Y si no estamos viviendo en conformidad a la palabra de Dios, nuestra vida no está bien. Y si no estamos viviendo para agradar y honrar a Dios, no estamos bien. Aunque, entre comillas, nos sintamos bien. Dice el 17, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido en ninguna cosa, tengo necesidad. Y Dios le dice, bueno, usted ve eso, pero yo veo eso. ¿Qué ve Dios? Dice, y no sabes que eres un desventurado. Es decir, alguien que va a la aventura. A ver a dónde llega. Un desventurado que no tiene rumbo. Que no tiene punto definido. De repente lo vemos en algo y después en otro. Dice, eres un desventurado, miserable, dice el Señor. Miserable. ¿Por qué miserable? Razonemos un poquito eso. Porque a pesar del inmenso amor de Dios, a pesar de la increíble y gloriosa obra de Cristo, nuestro comportamiento no se da por apercibido de quién somos, para quién vivimos y a quién servimos. Somos malagradecidos. No estamos correspondiendo al plan de Dios para nuestra vida. No estamos correspondiendo a la obra de la cruz. ¿Cómo se define eso? ¿No les parece que es miserable? Comportarnos miserablemente en nuestra vida espiritual. Dice el Señor allí en nuestro texto, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Verso 18, por tanto, yo te aconsejo, es algo parecido a lo que dice Apocalipsis 2:5, mira, donde has caído y empiezas de la primera obra, la misma idea. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado. ¿Qué dice la Biblia? Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde las glorias no minan ni hurtan. Colosenses dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice el Señor, compre oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unges tus ojos con colillo para que veas. Dice el 17, y eso tiene que ver con disciplinas. Y a veces nos preguntamos, ¿y qué está pasando? ¿Por qué esto a mí? Porque hay que preguntarse, ¿cómo está viendo mi vida espiritual, mi testimonio, mi condición de miembro de la iglesia? ¿Cuál está siendo mi vida espiritual? Porque dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepientes. Trate de cambiar esa percepción que usted tiene de usted mismo de su vida espiritual y trate de obtener la percepción que Dios quiere y desea de su vida espiritual. Dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable a Dios. Ese es nuestro desafío. Tenemos libertad para acercarnos a Dios. Aprovechemos eso todos los días. No descuiden la oración, no descuiden la lectura de la palabra. Pastor, ya he leído toda la Biblia, empiece otra vez. Pastor, ya no sé dónde leer, gloria al Señor, y de repente el Señor le va a iluminar. ¿Sí? Porque a veces echamos en esa disyuntiva, ¿verdad?
Y el Señor le dice, empiece aquí, pero no deje todos los días de leer la palabra. Por favor, no deje de congregarse. Su salud espiritual en mucho depende de estar en la casa del Señor. Termino con 2 pasajes. Vamos al Salmo 52. El ser un creyente sólido, firme, útil, de altas convicciones, dispuesto a pelear la buena batalla, pues mucho de ello va a depender de cuánto aprecias congregar. Amén. Dice el Salmo 52:8, pero yo, personalice eso, por favor, porque la vida espiritual no es un asunto personal, soy yo. Amén. Aquí habemos muchos, pero yo debo asegurarme que estoy caminando en la voluntad de Dios. Ay, es que tal es así. No, usted sea diferente, camine en la voluntad de Dios. Y alguien anda desviado a medias o lleva una vida floja, apártese de esa persona y no aprenda sus maneras, porque no le van a traer bendición a su vida. Va a entrar en un mundo de engaño, un cristianismo falso. Dice el Salmo 52:8, pero yo estoy como olivo verde. ¿A dónde? En la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque eres bueno delante de tu santo. Termino con el Salmo 92. Versos 12 y 13. Recuérdeme eso. Caminamos hacia el cielo. Esteban vio este glorioso lugar. La Biblia nos habla de ese glorioso lugar. Ese lugar espera a los nacidos de nuevo, a los que han aceptado a Cristo como Salvador. Es cuestión de tiempo, de una o de 2 cosas: o que nos vayamos o que Cristo venga. Pero el redimido solo lo espera un lugar, y es el tercer cielo, la morada de Dios. Entre tanto, debe fortalecer y enriquecer su vida espiritual. Que no sea un creyente común, sino un creyente donde pasa, que llame la atención y puedan decir: este joven es un joven fiel, esta mujer es una mujer de Dios, este hombre es un hombre de Dios. Amén. Que puedan distinguirlo, porque el cristianismo se ve. Dice el Salmo 92:2, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Y usa 2 figuras ilustrativas imponentes para describir la magnitud de la belleza de un creyente que se congrega. Dice el verso 3, plantados ¿a dónde? En la casa de ¿A dónde quiere Dios que usted esté plantado? En la casa. ¿Cuál debe ser el lugar donde Dios quisiera encontrarlo? ¿A dónde Dios quisiera verlo culto a culto? ¿Por qué? Porque Él espera su alabanza, su adoración, espera su testimonio. Nuestra vida debe ser de un cristianismo presencial en la casa del Señor. Dice el verso número 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y si le toca y le alcanza la vejez como al pastor, que siga para adelante. Amén. No afloje, por favor. Muchas cosas van a atentar contra nuestra fidelidad y estabilidad, pero su desafío es seguir. Aún en la vejez siguen dando fruto. Algunos viejitos dicen: no, dejémosle el trabajo a los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué no decir más bien como Caleb?
Tengo 85 y me siento como si estuviera de 40, hoy para adelante. Esa es mi oración para usted. Sí, no afloje. Dice más el texto: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para cumplir la tarea, para seguir hablando de Cristo, que es el desafío del cristiano, y espero que sea para usted una gran delicia lo espiritual y hablar de Cristo Jesús. Preparemos, si hemos dado malos pasos, malas decisiones, es una buena noche para decir basta ya. Como dice allá Jeremías 6:16, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y empiece de nuevo a andar por él. O como dice allá Apocalipsis 2:5, mira a ver de dónde has caído y empieza a hacer la primera obra. Empiece de nuevo, levántese en el poder del Espíritu Santo, porque la vida cristiana que hemos recibido en Cristo ha sido lo mejor que nos ha pasado. El Dios Altísimo le diga bendecido. Gracias.